Bienvenido. Gracias a los amigos de Ubavi por la invitación. Me gusta ver bastante caras jóvenes. Yo puedo presumir que son estudiantes o son hijos de productores. Eso a mí me llena mucho y me satisface verlo. Aquí en este tipo de charlas, las cuales he venido regularmente durante muchos años. El título de la conferencia es Recomendaciones para este 2023. Ya seguramente ustedes han visto todo lo que sale en las redes acerca de los reportes meteorológicos, que va a ser un año va a ser el año aquel, que ya no vamos a tener la misma cantidad de agua que tuvimos en años anteriores, todo eso es verdad. Y nosotros tenemos que, entre más rápido, adaptarnos a las nuevas condiciones, vamos a poder salir mejor esto va a ser un mediano largo plazo, que es el tiempo en el que dura esa fase donde no vamos a tener la misma cantidad de ayuda. Entonces, a pesar de que la conferencia se titula Recomendaciones para este 2023, yo tengo que empezar por aquí. Recuperación y manejo de pastizales degradados. Y estoy seguro que muchos son productores. La mayoría de ustedes tienen porciones de su finca que están en una condición de degradación. La degradación de pastizales no es un término para nada nuevo. Quienes son expertos en la materia son los brasileños. Tienen muchas hectáreas en degradación. Pero nosotros, y ahorita vamos a ver la definición, ustedes van a decir, para ustedes, van a decir, sí tengo pastizales degradados. La degradación de pastizales en general es la reducción temporal o permanente de la capacidad productiva del pasto en un agroecosistema. Nosotros tenemos una reducción temporal cuando está la sequía. Es un proceso de deterioro progresivo, es decir, no porque tengamos un año malo, podemos tener pérdidas, podemos tener pérdida de carbono físico, perdemos plantas, perdemos potreros enteros. Pero no quiere decir que vamos a tener nuestra finca degradada. Eso se va dando por partes. Entonces, es un proceso evolutivo, por supuesto, de pérdida de vigor. ¿Cuántos de ustedes pasan los años y dicen, pero es que yo creo que este potrero ya no produce igual? ¿Cómo lo miden ustedes? A lo mejor lo miden en leche, a lo mejor lo miden habrá alguno que mida la cantidad de biomasa, que es lo ideal, que es lo que yo de verdad quisiera, que todos pudieran medir en el tiempo la cantidad de biomasa que produce su potrero. Pero esa degradación empieza con una pérdida de vigor y una pérdida de productividad. La siguiente. Alrededor del 13% de toda Latinoamérica tiene ese problema, por diversas causas. Les decía que Brasil son los líderes en degradación de pastizales. 30 millones de hectáreas aproximadamente están degradadas. Y ellos invierten muchísimo dinero en trabajar sobre esa degradación para recuperar ese país. Se dice que en Venezuela el 10% de la superficie registrada está degradada. Yo estoy 100% seguro que es mucho más. ¿Qué indicadores tenemos nosotros de degradación? Por supuesto, la apariencia de la especie vegetal. Si esa especie en la ficha técnica dice que debe medir 1,50 m, nosotros vamos a notar cuando hay degradación que ya no llega al 1,50 m. Metros, 90 centímetros, 80 centímetros. Disminución de la producción de materia seca. Si alguno mide la producción de materia seca en ese potrero, puede hacer cuenta si produce más o produce menos. ¿Veis? Aparición de plantas no deseadas, como por ejemplo malezas, zonas que se comparten, zonas desprovistas de vegetación, y vamos a tener sobrepastoreo y subpastoreo. Cuando yo les digo que una conduce a la otra, sobrepastoreo conduce a subpastoreo y subpastoreo conduce a un sobrepastoreo. ¿Han escuchado esa terminología? Sí. Sobrepastoreo es cuando yo meto más animales de los que pueden comer en el potrero. Subpastoreo es cuando yo meto menos animales de los que deben comer en ese potrero. ¿Y por qué una conduce a la otra? Porque bueno, los animales son gregarios. Ellos se van moviendo juntos y van despuntando y van buscando las zonas que están en mejor condición. Entonces, si yo meto menos animales de lo que debo,
esos pocos animales se van a quedar comiendo cerca siempre en la misma zona. Y para la siguiente rotación, cuando ven que ese pasto está, lo que llaman los productores, está hecho, está pasado, y el animal no lo consume. Entonces, en esa zona donde ellos acostumbran a comer, va a haber un sobrepastoreo. Hasta ahí vamos bien. Bien. ¿Qué cantidad de animales se pueden meter por...? Esa es una muy buena pregunta, porque la cantidad de animales que yo voy a meter por unidad de superficie se denomina carga animal. Y la carga animal es cuántos animales de 450 kilos, ¿por qué son 450 kilos? Porque ese es el promedio de nuestras vacas adultas. Nuestros animales mestizos, cebú, con pardo suizo, con holstein, el promedio de esa vaca adulta son 450 kilos. Eso es una relación que va en función de cuánto produce ese pasto y en qué estado fisiológico, en qué grupo etario, en qué están pastoreando. Entonces, el que yo te diga, bueno, en una hectárea pueden comer 2, 3, 4, 5 unidades animales, es muy relativo. Porque va a depender de muchos factores. Entonces, la pregunta es súper buena, pero tiene muchas respuestas correctas. ¿Qué causas tenemos nosotros para llegar a la degradación? Por supuesto, prácticas inadecuadas de pastoreo, se lo acabo de decir. Errores en los cálculos de periodo de descanso y periodo de ocupación, eso pasa muchísimo. A veces pasa porque no lo controlamos y a veces pasa porque tenemos personal en la finca que, bueno, uno les dice, es el potrero 17, al salir de ahí van para el potrero 18. Entonces él dice que no, él dice que no es para el 18, sino que es para otro. Esos cambios en la rotación, ese problema que tenemos de mano de obra, por una parte, es crítico por la razón. Nosotros no podemos llevar una rotación donde los tiempos de ocupación y los tiempos de descanso se respeten, vamos a tener siempre tendencia a degradación de nuestra especie pastizal. Prácticas inadecuadas del manejo general de pastizal. Ausencia de programa de fertilización adecuado. Esto se lo dije en el programa de radio y no me canso de repetirlo. Y es contrario a la idea de otros colegas. Yo digo, no hay nada de malo en diferir en concepto. La bosta no es suficiente. La bosta es muy buena. Hay que aplicar toda la que se pueda. Pero el suelo, ese organismo vivo de donde nosotros sacamos toda la materia seca que se van a comer nuestros animales, requiere que nosotros repongamos ciertos nutrientes. Más adelante vamos a tocar la importancia de algunos nutrientes. Entonces, esa ausencia de un programa de fertilización, y ojo, un programa de fertilización basado en un análisis de suelo. Y más adelante vamos a tocar ese tema también. ¿Por qué es importante el análisis de suelo? Porque ese me va a decir qué es lo que yo debo aplicar correctamente. Siguiente. Por supuesto, fallas en el establecimiento del pastizal, una mala preparación del terreno o uso de semillas pobre calidad va a conducir a que nuestros pastizales se degraden. Factores bióticos, ataques insectoplagas, enfermedades, lo vamos a ver más adelante. Factores abióticos como déficit o exceso de lluvia, en nuestro caso es mucho más común el déficit de lluvia. Y van a conducir a esa degradación. A la medida que yo detecte cuál es la limitante más fuerte, yo voy a poder corregir. Tengo que entender primero que tengo un problema y luego entender cuál es el factor, lo que se denomina en caso de herencia, cuáles serían esos puntos críticos. Puedo corregir. Básicamente hay dos tipos de degradación, una que es agrícola y otra que es biológica. Pero es una connotación técnica para decir cuál fue la causa de la degradación. La degradación biológica, siguiente asistente, se disminuye igual la vegetación por razones de naturaleza química, acidificación, pérdida de nutrientes, erosión, compactación de los suelos. Esta es bien difícil de corregir. Esa es bien difícil de corregir y esa tenemos que evitar que llegue. ¿Por qué? Porque bajo estas condiciones nuestros pastizales son sustituidos por una sucesión ecológica por especies que son más rústicas y se adaptan a esas condiciones de suelos degradados. La siguiente. La degradación agrícola genera también cambios en la composición botánica del pastizal
La composición botánica del pastizal es cuánto de mi potrero es el pasto que yo quería y cuánto es otras especies que son indeseables. Aumento supervivencia o supervivencia de malezas del potrero, disminuyendo la productividad forestal. Esto va a generar potreros con falla en el establecimiento, potreros que estén afectados por plagas, potreros por sequía e inundaciones, son los que están tendientes a la degradación agrícola. ¿Cuál es nuestro principal problema? La sequía. Que no es lo mismo que la época seca. La época seca viene todos los años. La sequía es un proceso mucho más largo. Y ahorita nosotros estamos a tiempo de trabajar porque vamos a entrar a una sequía. Vamos a entrar a varias épocas secas sucesivas, donde ese poco tiempo que vamos a tener de agua tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué es tan complicado? La siguiente. Esto es una gráfica que hace qué hay en la interacción del suelo y la planta. La planta, cuando está en la época seca, hay baja producción de hojas. Las hojas, imagínense que son el motor que hace que la máquina, en este caso la planta, trabaje. Eso, al tener baja producción de hojas, va a tener baja captación de energía, va a tener poco vigor y crecimiento y va a tener bajo crecimiento radicular. ¿Por qué quiero yo que él tenga crecimiento radicular? Porque ese crecimiento radicular son las reservas. Esas reservas son las que, de donde ella saca cada vez que yo la pastoreo para rebrotar y producir más materia seca. ¿Qué pasa en el suelo? Bueno, al haber baja producción de hojas, se disminuye esa cobertura vegetal en el suelo, se reduce la infiltración de agua y por tanto va a haber más baja humedad en el suelo y eso va a ser un ciclo que es lo que es un ciclo bien complicado del cual nos cuesta salir en las épocas secas. ¿Qué hacemos? Bueno, siguiente. Reducir el riesgo de degradación biológica, que les dije que es la más complicada de todas. Minimizar, por supuesto, el impacto de la sequía. ¿Para qué? Para tener una rápida recuperación del potencial productivo de ese potrero. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo antes? Optimizar el uso del suelo y las especies forrajeras. Determinar lo que decía el amigo ahí al final, cuántos animales tengo que colocar. Determinar la carga animal adecuada para evitar tener de más o de menos, para poder dar los descansos correctos. Y por favor, y esto es algo que yo le digo a todos mis estudiantes de pregrado, en el trópico, para manejar pastizales en el trópico, hay que tener cierta habilidad. Establecer bien los potreros, hacer rotaciones correctas, conservar forraje y planificar. Conservar forraje es indispensable, porque nosotros estamos sumidos en algo que se denomina la estacionalidad de las especies forrajeras. Eso quiere decir que cuando hay lluvia producen mucho, y cuando estamos en sequía no producen prácticamente nada. Entonces, eso nos obliga a que tenemos que, en lo posible, conservar forraje, por el método que sea posible. En nidificación, en olaje, en silaje, hay muchos métodos, incluso potreros en diferimiento, heno en pie, etc. Hay muchas opciones. Le digo al productor, no es tan importante el método como que efectivamente conserve, porque es el momento donde en la época de abundancia yo puedo guardar para la época de déficit. Durante hacer un inventario forrajero, ¿cuántos hacen inventario forrajero? ¿Cuántos hacen el aforo de potrero? Medir cuánta biomasa está produciendo ese potrero, cuánto pasto está produciendo por metro cuadrado. Eso es indispensable, hay que hacerlo. Hacer un pastoreo racional, rotacional, racional. Porque hay pastoreos rotacionales que no son racionales. Ustedes seguramente han escuchado pastoreo rotacional Guasán, hay muchos métodos. Todos los que incluyan un pastoreo racional con un óptimo uso de los recursos y que incluya la rotación son bienvenidos. Seleccionar pastoreos que mejorar la eficiencia del uso de pastizal por los animales y seleccionar pastoreos a pastorear o de resguardo.
cuál es la altura ideal de pastoreo de mi especie. Este tema es complicado, porque nosotros estamos muy acostumbrados a una metodología donde solamente decimos, a este potrero le vamos a meter 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Tantos animales, tantos días. Pero pocas veces evaluamos la altura a la que deben salir los animales. Hay especies que la altura de salida debe ser 40, 50, hay especies que la altura de salida debe ser 60, 70, todo depende de la especie. Pero a partir de ahora ustedes van a pensar y van a decir, ¿a qué altura deben salir los animales? Porque la altura influye en qué tanta energía de reserva tiene ella para poder recuperarse para el próximo ciclo de pastoreo. Si yo una especie de crecimiento erecto la pastoreo muy bajito, para el próximo pastoreo le va a costar mucho recuperarse. En cambio, si yo la pastoreo más alta, la recuperación es más rápida. ¿Qué hago después? Descansar los potreros. Fertilizar con nitrógeno fósforo es indispensable. Ah, profesor, pero es que la bosta tiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Sí, es cierto. Pero no está altamente disponible para el tiempo que yo la necesito. Y se los dije en el programa de radio. Estoy total y 100% de acuerdo que se aplique bosta a los potreros. Hay que aplicar bosta a los potreros. Hay una premisa de mi profesora de fertilizantes hace ya varios años que decía: nunca vas a saturar el suelo con bosta, porque la cantidad que producimos para la cantidad de hectáreas que tenemos no lo satura. Es mucho más fácil que nosotros dañemos un suelo haciendo uso excesivo de fertilizantes químicos que de fertilizantes orgánicos como la bosta. Pero ¿qué tanto se aplica bosta? Por supuesto, hacer control de malezas, controles culturales. La yacía puede suplementar fertilizante. La yacía es un fertilizante, ¿verdad? Porque son excretas de agua. Hay varias categorías. Cuando nosotros hablamos de excretas o abonos orgánicos, hay algo que se llama relación carbono-nitrógeno. Esa relación de esos elementos químicos te dice qué tan disponible está ese elemento para ser usado rápidamente. Entonces, por ejemplo, un purín de cerdo, la relación carbono-nitrógeno es de 15 a 1, 10 a 1. Esto en español, ¿qué quiere decir? Que hay muy pocos átomos de carbono por muchos átomos de nitrógeno. Es decir, que está súper disponible. La bosta tiene 30, 35 a 1, no está tan disponible. El de la gallina, la yacija, debe ser 18 a 20. Está mucho más disponible. ¿Cuál es el problema? Que trae sales, trae muchas sales. ¿Cuál sería la recomendación si usted quiere usar yacija? Puede lavarla lo más que pueda, puede compostarla. ¿Cuál es el problema de este tipo de recomendaciones? Que te van a decir, o sea, tengo que aplicar la bosta y de paso tengo que compostarla. Es mucho trabajo. Dígame. Una pregunta con respecto a eso. Nosotros hemos aprendido a pasar del tiempo que más o menos el promedio son 200 kilos por hectárea de urea o algún fertilizante. ¿Por qué? Teoría que escucha uno y bueno, y se va a pasar. Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Ok. Ahora, más o menos, bueno, ¿qué cantidad de fertilizantes químicos? Me imagino que es referente de eso, la respuesta es dependiendo de la necesidad del suelo. Ya está empezando a estudiar agronomía. Análisis. Tiene la Pero más o primera. menos el promedio, no hay un número promedio. Hay un promedio. A lo que quiero llegar es más o menos qué cantidad de bosta podría alcanzar un saco de 50 kilos de urea. No te lo va a alcanzar, porque son dos cosas diferentes. Porque la bosta y esta discusión me gusta porque no son cosas comparables. A pesar de que también tiene nitrógeno, no es comparable. Porque la bosta además cumple una función de enmendar ese suelo. Mejora no solo la parte química, sino la estructura de ese suelo. Mejora la aparición de
microorganismos en ese suelo. Entonces, tiene una serie de ventajas que la única ventaja que tiene es la alta disponibilidad de alimentos. Entonces, ¿qué yo te voy a decir? Es que son 150 kilos. Va a depender de tu análisis de suelo. ¿Por qué es importante el análisis de suelo? Porque cuando usted va al médico y usted tiene alguna deficiencia, el médico te manda a hacer un examen de sangre. Y tenéis que pagarle para la consulta. De hacer el examen de sangre le pagáis. Para que te den los exámenes le pagáis. Entonces, lo ideal, en el mundo ideal, usted tiene que hacer un análisis de suelo. Porque es muy posible que vos tengáis razón. Es muy posible que sean 150 kilos. Pero si tu suelo tiene 80 kilos de nitrógeno, el que echéis 150 estáis perdiendo dinero, perdiendo nitrógeno, que es uno de los elementos más volátiles. Volátiles en el sentido de que se pierde por muchas formas. Se evapora, por muchas formas se pierde. Entonces yo pierdo dinero porque cuesta plata. Entonces yo pierdo dinero si aplico de más. Sin mencionar que estoy contaminando, puedo contaminar acuíferos, agua subterránea, puedo mermar la actividad biológica de ese suelo. Entonces es más económico hacer un análisis de suelo que vale X número de dólares que gastar X número de dólares en un fertilizante que voy a perder. Entonces, la teoría me dice, ok, por cada unidad animal extrae 50 kilos de nitrógeno. Si yo tengo 2 unidades animales, son en teoría 100 kilogramos de nitrógeno. Y así hay cálculos para los otros elementos. Pero yo tengo que partir de qué tiene mi suelo. Porque yo debo es reponer lo que no hay. Si yo pongo sobre lo que hay, voy a tener pérdida, voy a perder dinero, no voy a ser eficiente. Entonces, mi litro de leche va a costar mucho más que el del vecino. Entonces, por ahí van los tips. Excelente pregunta. ¿Cuánto es recomendable hacer análisis de suelo? Ajá. Depende del trato que lleve ese suelo. Si yo estoy rotando cultivos, si yo estoy haciendo otras cosas con ese suelo, yo tengo que hacerlo más regularmente. Pero si es un potrero de pastizales, un análisis de suelo cada 5 o 8 años, súper bien. Incluso hasta cada 10 años, todo va a depender de qué manejo estoy dando yo. Si yo cambié de pasto, si yo fertilicé, si no he fertilizado, si pasó algo, si inundó. Puede cambiar. ¿Tengo que fertilizar? Otra muy buena pregunta. Yo voy a fertilizar en función de la humedad que tengo en el suelo. Ah, profe, pero que desponchado, ¿cómo que la humedad que yo tengo en el suelo? Claro, porque cuando yo aplico un fertilizante, si ese fertilizante no se hidroliza, no hay humedad en el suelo, se va a perder. Diferente también, cajones diferentes también. Cajones es otra historia. Si yo tengo riego por aspersión es otra historia. Pero aquí la mayoría de la gente que usa secano debe ser cuantas veces yo tenga la disponibilidad de humedad en el suelo y económicamente sea rentable. Es decir, yo te puedo decir, lo ideal es que tú apliques la mayor cantidad, la cantidad anual la dividas en la mayor cantidad de veces. Pero tú me vas a decir, pero es que yo tengo que pagar un jornal. Si además que estoy gastando en fertilizante, tengo que gastar en 10 jornales, me voy a encarecer, ¿verdad? Ah, bueno, no hagáis 10 jornales en el año, hace 5 o 6. Pero siempre, condición sine qua non, tiene que haber humedad en el suelo. Puede ser a las entradas y salidas de lluvia, tenemos 2 picos de lluvia, o puede decir, bueno, puede ser 4 veces en el año que voy a fertilizar. Pero los datos que yo tengo, usted fertiliza 1 o 2 veces al año y está mejor que muchos de sus vecinos, que no fertilizan. Y con esto voy a otro tema. La época donde aquí había exceso de fertilización, ya eso pasó. Y nadie está fertilizando. Por eso mi recomendación, empiecen con la voz. Si pueden aplicar una fórmula completa o alguna fuente de fertilizante inorgánico, aplíquenla también, porque sus suelos tienen 10, 12 años que no se fertilizan con nada. Entonces imagínense que el suelo es una jeringa. Yo le estoy sacando, él va a tender a degradar porque le faltan esos elementos. Por supuesto, me va a decir alguien por allá, bueno, profe, pero es que la vaca cuando excreta aporta nutrientes, porque sí, eso es verdad. Pero la cantidad que nosotros extraemos todos los años
es mucho mayor a la cantidad que se aporta. Dígamelo por ¿Qué allá. cuesta hoy en día un saco de urea? Esa respuesta no te la tengo, porque hay una precios oficiales, hay precios no He oficiales. visto en $100. Entonces, No te podría decir, no sé. Soy dueño de un bolsillo también. No sé cuánto cuesta un kilo de urea. Estoy seguro que hay dos precios. Eso es lo que estoy seguro. Profesor, ¿cómo está? Saludos, ingeniero Fernández. ¿Cómo ha estado? Bien, dígame. ¿Qué experiencia tiene usted con respecto a la mezcla de la bota con cal? Hay gente que lo hace, Y el problema o el problema que tengo yo con la cal es que desde hace 40, 50 años se demostró que el efecto que tiene la cal en nuestros suelos tropicales es muy leve. O sea, yo quiero corregir algo que en la bosta. Sí es cierto, la bosta va a acidificar, pero eso es mínimo. Es mínimo. Y te repito, no aplicamos suficientes toneladas como para que sea un problema. O sea, no hay un problema como para que yo tenga que estar mezclando con cal. ¿Cuál sería el escenario ideal, profe? Bueno, bien, bosta seca, lavada, lo que se denomina una bosta curada, va al suelo mucho más disponible, mucho mejor. Entonces, ahí evitamos incurrir en el otro costo de la cal. ¿Qué pasa si pastoreo inmediatamente con el inicio de lluvia? Que yo sé que cuando empiece a llover, ustedes se van a ver, pero súper tentados de meter a los animales de una vez. No lo hagan. Hay que esperar. Porque si yo lo meto de una vez, las reservas de carbohidratos estructurales que tiene ese pasto son tan poquitas, porque no le hemos dado tiempo, que al yo defoliarla, al que el animal llegue y coma, saco otra vez su nutriente y el potrero va a sufrir. Esto en el caso de gente que ahorita no tiene un potrero en súper buenas condiciones. Porque si ustedes dejaron ese potrero alto, ya está con una altura aceptable, bien manejado, tienen una buena asistencia técnica, cuando apenas llueve ese potrero está recuperado, usted lo puede usar. Estoy hablando del otro caso, el caso que es la mayoría. Profe, Dígamelo. una para responderle a los amigos Tavares, con respecto a lo de la uña, nosotros conseguimos por medio de un año hacer una jornada que salía $25 el saco y no hubo quien solicitara que pidieran ningún saco. Para que tengan una idea más o menos los precios como están. $25 un saco. Son 50 kilos, son 5 por 4, 20, como 26 kilogramos de nitrógeno más o menos un saco. Son como 26 kilos de nitrógeno. Y los requerimientos por año puede ser 100, puede ser 120, depende de la especie que esté manejando, depende del tipo de suelo, depende de la carga del mar. Pero un saquito de urea son 26 kilos. Que para hacer 26 kilos de nitrógeno con bota hay que echarle. Pero, ¿qué cantidad? Porque va a depender. No es lo mismo la bota de la gallina que la bota de la vaca. No es lo mismo que yo la dé curada que la dé compostada. Bueno, pero por lo menos aquí yo creo que la gran mayoría maneja bosta de Bueno, ganado. viene siendo, a grosso modo, ojo, a grosso modo, necesitáis 300 a 400 kilos de bota para hacer más o menos lo que hace un saco de... O sea, es más o menos 5 a 6 veces la cantidad que necesitas y más. Exacto. Ojo, Esa es la respuesta que quería. ojo, que yo aplico la urea y a los 3-4 días y eso está súper mineralizado y disponible. Usted aplica la bota, son 500, 600 kilos de bota y eso se va a mineralizar. 5 o 6 meses. No 5 o 6 meses, pero vas a necesitar por lo menos 2 o 3 meses. Entonces, va a tener, ojo, voy para atrás, va a tener todos los beneficios. Si llueve. Va a tener todos los beneficios. No, hay que 4 sacos de urea, 4 sacos de urea que serían 200 kilos por hectárea, son $100. A buen precio. Eso es comprar una finca.
Ahí está la respuesta. Entonces, ahí vamos. ¿Cuántos productores aplican posta y en qué cantidad? Tenemos una pregunta por acá en Instagram. Adelante. Que si conoces el uso de harina de rocas en la fertilización de pastos. No he usado harinas de roca en pastizales. No tengo conocimiento sobre eso. Hay otras cosas, hay otras fuentes de fertilización. Yo me acuerdo, mi primer proyecto de decimetría en el 2011 por ahí, era con biofertilización. Nosotros podemos usar bacterias que fiden nitrógeno. Hay países que son líderes en eso, que para nosotros pueden ser una alternativa. ¿Qué falta? Bueno, falta investigación, falta gente que diga, yo tengo mi finca, yo quiero experimentar con eso. Porque usted está sacando la cuenta cuánto cuesta ponerlo en urea, y están sacando la cuenta cuánto cuesta ponerlo con bosta. Y esa bosta no se va a echar sola. No, no de acuerdo. Entonces hay que echar los números, pero ¿de qué hay que fertilizar? Hay que fertilizar. Las dos aplicaciones son contractores. Los dos hay que echar. Digamos que por lo que compro 20 sacos de urea, me armo yo con el equipo, 100 sacos de urea, me armo yo con el equipo para poder tratar la bosta, poder despachar la bosta, digamos algo así. Ojo, voy de nuevo. La urea, el nitrógeno no es el único elemento. No es el único elemento. Usted necesita fósforo, usted necesita potasio. Que no, eso está más adelante, ojo. Cuando lo veamos más adelante lo voy a pasar rápido. Ya va. Necesita fósforo, porque el fósforo va a estimular el desarrollo de las raíces. Que es lo que yo quiero. Yo quiero que esas raíces profundicen y se anclen bien y estén fuertes. Necesito potasio. El potasio va a mantener la célula. Ya vamos para allá. La célula turgente, quiere decir, la va a mantener llenas de agua en una pared celular fuerte, que me va a ayudar para el próximo ciclo de sequía. Mi planta, se ha demostrado que las plantas que se fertilizan con potasio, al entrar en un déficit hídrico, pierden menos agua. Ellas. Ya va, tengo tres. Primero el señor de Gris, después el ingeniero. ¿Cuál es el que usted más recomienda? El más... Bueno, ve, hay algo que dice, si yo tengo todas las herramientas a mi disposición, yo las voy a usar todas las que puedo. Yo les recomiendo, apliquen la bosta. Si tiene oportunidad de conseguir fuentes fertilizantes a buen precio, accesible, aplíquenla. Si me regalaron una gandola de yacija, úsenla. O sea, no hay motivo para decidir, no, pero es que yo solamente uso bosta. No, yo solamente uso fertilizante inorgánico. ¿Para qué? O sea, si todas esas herramientas están disponibles para que yo las use. Voy con el ingeniero. Van a depender, por supuesto, lo que dice el ingeniero Yolanda. No, solamente quería ampliar el comentario que hizo él de la regla de los 200 kilos. ¿No? Una regla de los agrónomos era que para tener una respuesta significativa en la aplicación de un fertilizante a base de nitrógeno, debía ser 100 kilos de nitrógeno por hectárea. 100 kilos por hectárea nos da 217 kilos de urea para ver una respuesta significativa. Ahora, el ingeniero también mencionó la carga animal. Según la carga animal, podría tener más de mayor rendimiento de 217 kilos. Ojo, en un año. En un año. No quiere decir que lo va a echar todo de una vez. O va fraccionando y te das cuenta, bueno, puedo aplicar X o Y cantidad. Por aquí. Si con la bosta dura de 2 a 3 meses crecer, con la urea, ¿cuánto tarda? La disponibilidad en una semana y eso está. Si hay humedad en el suelo, ojo. Si hay humedad en el suelo. Una semana ya, o sea, es que la respuesta es tan rápida que hace la aplicación. ¿Cuántos de ustedes han usado urea? ¿Alguna vez? ¿Cuánto tarda la respuesta? Eso es rapidísimo. Rapidísimo. Es que si no hay humedad, lo que hace es quemar. Claro, la pierde. Ah, respondí a esas tres. Esto es la explicación de que, por favor, si sus pastizales están degradados, no pastoreen de una vez. Denle un chance, den tiempo a que la especie recupere. ¿Por qué? Porque en la defoliación, eso que dice AF es área foliar. Nuestras hojas son área foliar. Al defoliarla inmediatamente, yo voy a atrasar el crecimiento.
y por tanto voy a disminuir el desarrollo de esas raíces y voy a, de nuevo, en el ciclo, disminuir su crecimiento. Y eso es, puedo perder macolla, la planta puede entrar en dormancia y a lo mejor el ciclo de lluvia no me alcanza. No me alcanza para poder recuperar. Así que un poquito de paciencia. Ah, profesor, pero ¿cuánto voy a pastorear? Bueno, yo tengo que tratar de que las reservas de carbohidratos estén totalmente recuperadas. Había un libro que decía que luego del tiempo de pastoreo de descanso máximo se estima que tenga, ya una vez entrado el ciclo de lluvia, tenga todas sus reservas recuperadas. Tengo una pregunta ahí. Requerimiento de humedad, fertilizante versus la utilización de bosta. Es que el requerimiento de humedad es que si usted aplica la bosta en un suelo que está seco, ahí no va a haber mineralización. Ahí la bosta va a cumplir la función de enmienda de suelo. Ahí la bosta te puede servir porque el nitrógeno se va a volatilizar, lo vas a perder, pero esa bosta te va a ayudar a recuperar estructura del suelo, etc. Si no hay humedad. Pero todos necesitan el elemento agua en el suelo para que pueda hacer el proceso de mineralización. Por supuesto, el primer pastoreo posterior a una degradación por sequía debe realizarse como si la estuviera recién estableciendo. Yo recomiendo que sea la mitad de la carga animal para ese potrero. Es decir, que si yo tenía 2 o 3 de carga animal para ese potrero, cuando estoy apenas recuperándome de esa degradación, yo uso la mitad. ¿Para qué? Dando tiempo a que la defoliación, la pérdida de hojas no es tan grande. Para el próximo ciclo, ella se va a recuperar con más vigor porque ya desarrolló raíces. Aquí lo que hablamos hace 10 minutos. Necesitamos un análisis de suelo. Necesitamos un análisis de suelo porque o me puedo ir por arriba o me puedo ir por abajo. Es peligroso cualquiera de las dos, que si aplico muy poquito a lo mejor no encuentro el efecto que yo deseo. Y si aplico demasiado, pierdo dinero. A mí me gusta mucho una frase de Joan, que me dijo que iba a venir y lo vi. No, ya lo anoté. Hay una frase de Joan que me gusta mucho, muchísimo. Nosotros no estamos para equivocar. Ahorita no podemos estar equivocando. Porque estamos en un momento histórico, político, etcétera, de país donde trabajar ganadería es muy riesgoso. Y equivocarnos, y que yo le haga una recomendación a un productor y yo me equivoque y lo haga gastar X cantidad de dinero, mal. Entonces en este momento tenemos que tratar de acertar. La mejor manera de acertar es haciendo un análisis de suelo. Ah, profesor, pero ¿dónde se hace un análisis de suelo? Laboratorio de suelos y agua de la Facultad de Agronomía y Agricultura. ¿Tiene disponible el laboratorio? ¿Qué costo tiene el análisis? El último baremo eran $85 por muestra. $85 por muestra. Pero, ese análisis de suelo te va a durar por lo menos bien manejado 8 o 10 años. Sale a dólar por ahí. ¿Cada cuánto es recomendable? Por ¿Qué distancia es recomendación. recomendable? Ajá. Yo sé por dónde va. Pero yo te voy a hacer una recomendación. Y yo les voy a hacer una recomendación. Toda esa duda, la asistencia técnica te ayuda con toda esa duda. Porque el que yo te dé un folleto de cómo tomar una muestra de suelo no necesariamente quiere decir que vos lo vas a hacer bien. Entonces, esto es como el ejemplo del doctor. No, yo me saco la sangre, yo se la llevo. El análisis de suelo más o menos así. La asistencia técnica oportuna para tomar las muestras que sean. ¿Por qué? Porque yo quiero una finca de 500 hectáreas no lleva las mismas muestras de suelo que una finca de 100, de 50. Yo quiero que esas zonas sean uniformes. Si por ejemplo, hoy hablaba con una productora de Machique, esa zona que pasa un caño por ahí, eso lleva una muestra de suelo, porque tiene un aporte de nutrientes diferente que la zona que está donde pastorea el escotero no tiene. Entonces, lógico, tenemos que hacer 2 muestras diferentes. Ah, pero entonces, ¿cuántas muestras de suelo bonitas yo me planifico? Depende de la finca, hay que verla, hay que caminarla. Ah, no, este suelo tiene bancos de arena. Entonces aquí tengo que hacer otro tipo de muestra.
hay que cuidar que, un ejemplo sencillo, yo te la doy, y lo hacéis mal, y muestraste donde había pasado el ganado y hay bosta, eso va a alterar todos tus datos. Entonces, si vas a hacer la inversión, hay que invertir en asistencia técnica. Que lo haga correctamente para yo acertar donde yo quiero. Profesor, Dígamelo. en el mismo punto, para informarle a todos los que están presentes, que UGAVI tiene un convenio con la Universidad del Zulia para la muestra de suelo. Y por lo menos en mi caso, yo acabo de tomar una muestra, la voy a enviar a hacer, y no solamente por fertilizar, es por ver qué tipo de pastos me sirven ese suelo, porque hay tantas variedades ahora, buscar una adecuada para el suelo que voy a sembrar. Eso está muy bien, porque las muestras se toman y se las puede dejar en UGAVI, la misma gente de la universidad la pasa retirando, la lleva y envía los resultados. eso está muy bien, esa acotación de Adafel, porque lo digo en todas las charlas. No hay un pasto que sea malo, no hay un pasto que tampoco sea la panacea, ese es el mejor. Yo voy a sembrar este pasto porque ese es el mejor. Hay pastos que se adaptan a X o Y condición de suelo. El pasto puede ser muy bueno, pero está donde lo debe. Por un ejemplo, el análisis del suelo que está haciendo el amigo de la fe. Si en ese suelo hay aluminio intercambiable, un elemento que atrapa los coloides del suelo, atrapa los elementos, los nutrientes, ahí hay especies de pasto que pueden tolerar esa Si condición. yo quiero sembrar con base, Bueno, pero tenés que saber si hay aluminio. pero si hay aluminio, exacto. Ajá, Ahí no, estoy. bueno, no me sabía el caso, pero más o menos por ahí va. Si hay aluminio, yo puedo sembrar una especie, una braquiaria que tolere el aluminio. Porque ¿es malo o no es malo? No, es que no es la condición. Bueno, esto es repaso. Bueno, ¿por qué es importante el nitrógeno? Interviene en la síntesis de aminoácidos y proteínas. Nada más que forma parte de la molécula de clorofila, es decir, por eso es que el pasto es verde, estimula el desarrollo de hojas y tallos. El fósforo, componente de ácido nucleico y fosfolípidos, la energía, interviene en la conservación y transporte de energía, influye en el proceso de floración y estimula el crecimiento radicular. Y el potasio, que es el que menos se nombra, ningún productor habla que necesita aplicar potasio, pero interviene en el metabolismo de los carbohidratos, formación interna de azúcares, nada más. Control y regulación de actividades de varios minerales, activación enzimática y promueve el crecimiento antigénico. Entonces, todos esos elementos son importantes. ¿Duda o pregunta o sigo? Ay, que ya mira más. Tú no me dejaba. ¿Cuáles de esos están en la bota? Todo. Todito. Todos están en la bota. Todos. Nosotros tenemos una manera de transformar la energía lumínica en carne y leche, y a través del pasto. En el pasto hay muchos elementos minerales, por lo general todos. Y a través del proceso digestivo de la vaca, ella absorbe algunos y otros se transforman y otros van a dar a la boca. Es por eso que, por lo general, hay unos que, por supuesto que la boca va a tener más nitrógeno, en mayor o menor proporción, pero deben estar en su mayoría todos los elementos. Bueno, pero es que es posible que no haya microelementos, pero es posible, va a depender del tipo de suelo también. En suelos ácidos hay menos probabilidad de que hayan otros elementos, por una relación química entre ellos. Por ejemplo, potasio, calcio y magnesio, por decirles uno. Dígamelo. La recomendación que usted podría darle a un productor cuando sabemos la situación del país, el producto que también a veces es difícil, no es conseguir ser transportado, de la carga animal, de las condiciones del país, todo eso, ¿en qué caso específico usted recomendaría hacer esa aplicación?
La pregunta es difícil porque yo recomiendo que cuando la gente va a hacer una inversión de ese tipo, no lo haga solo. Este tipo de charla que hace UGAVI, este esfuerzo que se hace de UGAVI, el esfuerzo que se hace en la Facultad de Agronomía, todas las asociaciones de ganaderos, por llevarles este tipo de charla a los productores, es muy, muy importante. Porque eso, cuando hablan con alguien, empiezan a pensar, epa, hay otras cosas. Porque solamente que el pasto del vecino se ve más verde que el mío. Es que a lo mejor está haciendo otras cosas que yo no estoy haciendo. Eso por una parte. Por otra parte, si alguien se decide, no es que yo este año voy a fertilizar, yo voy a renovar tantos potreros. Mi recomendación es que esas personas sean productores que tengan algún tipo de asesoría. Porque, como le dije al amigo, o sea, yo te puedo mandar a hacer un análisis de suelo y el análisis de suelo te va a dar una recomendación. Pero tienes que saber cuántas muestras de suelo tomar. Entonces, para que él vea efectivamente que al aplicar X número de kilos de fertilizante, el pasto se puso más verde, más bonito, tiene que aplicar una carga animal correcta. Porque si hace todo lo anterior y está sobrepastoreando, estamos perdiendo el dinero. Entonces, como es multifactorial, para hacer ese tipo de inversión, mi recomendación es que vayan de la mano con algún tipo de asesoría. Dígame. Por acá una pregunta del vigía, del kilómetro 35, que si conoce la zona del sur del lago, específicamente esa área, y que para sistemas de vaca de ordeño, ¿qué pasto recomendarías? Bueno, es una zona muy fértil. Lamentablemente ahorita azotada por los desastres naturales, ¿no? Pero prácticamente todas las especies se adaptan ahí porque... ¿por qué, profesor? Porque no hay limitaciones en suelo. El que una especie se adapte a tal o cual condición es porque hay una o dos limitaciones. Ahí en esa zona no hay limitación. Ahorita, desafortunadamente, repito, hay una situación climática que hizo que muchos productores perdieran sus pastos, pero la mayoría de las especies que se siembran ahí van a crecer, porque es un suelo súper fértil. Ajá, seguimos. Ingeniero. ¿Qué trabajo de investigación está haciendo la universidad en base a esto que estamos hablando ahora? O sea, se sabe que hay un problema grave por el precio y la accesibilidad del fertilizante. No debería buscarse ya la universidad desde hace tiempo a buscar la forma de solucionar eso. Ya se ha escuchado aquí materiales que pueden estar sí. como la bolsa, la pregunta es buena y es oportuna. La camisa que la tenemos aquí mismo. Es buena y oportuna. Ahorita tengo dos estudiantes que son de mis mejores estudiantes. Y tenemos un ensayo apoyado por Cultivar, momento de publicidad, que nos regalaron la semilla. Vamos a evaluar paredado con varias fuentes de fertilización, una fuente inorgánica y una fuente orgánica. Vamos a evaluar con bosta, con tosano, que es una fuente de fertilización orgánica ahorita muy popular. Entonces, estamos trabajando en eso. ¿Cuál es el problema? Bueno, que necesitamos recursos, necesitamos apoyo, necesitamos gente que diga, epa, yo quiero participar en ese tipo de ensayos, yo quiero que en mi finca tengamos una parte donde se hagan esos ensayos. Porque al final del día, mi trabajo es hacerlo, probarlo y venir a charlas como esta, decirles, epa, funciona. Y sumar estadísticas. Por allá, ya voy con ustedes. Creo que tratar esta pregunta porque creo que no se entendió la pregunta de Graciano acá. Es decir, en función de la necesidad, por la importancia del requerimiento de ayudar a los suelos. Es decir, ¿cómo no? Y dada la situación de los costos de los fertilizantes químicos, no es viable en la ganadería ahorita esos costos, no devuelven nuestra apreciación. ¿Cómo no montar con la universidad? Yo sí que me iba a decir eso, un ensayo de hacer los compostajes, de procesar el aporte y hacer un proceso. Entonces, esos ensayos están en marcha, la mayoría. Que lo he visto mucho, los colombianos lo usan mucho, grandes cantidades de terreno haciendo montañas de fertilizantes.
Y el caso donde lo están fabricando para comercializar. ¿Es viable? Sí, sí, nosotros estamos trabajando en eso. Dígame la pregunta, doctora. Más en un comentario, porque veo la preocupación con el tema del manejo de los pastos, ¿no? Escucho personas que van a sembrar pasto, que van a establecer un pasto y eso es un dineral, ¿no? No solamente la fertilización, es establecer el pasto. Entonces, ese establecimiento del pasto tiene que durar muchos años, entendamos que lo podemos manejar como un cultivo perenne. Pero si nosotros sabemos tres cosas, y recuerdo al profesor Cairo Cabello, que rebrota un pasto por lo que acaba de decir Lara, porque lo dejamos acumular carbohidratos en la base, ¿verdad? De la macolla, que la mayoría de los pastos son macollosos. Dos, porque cuando los cortamos le dejamos un poquito de área foliar residual, ¿verdad, ingeniero Fernández? Porque puede hacer un poquito de fotosíntesis para recuperarse. Y tres, por la altura de las yemas. Hay pastos que tienen altura más abajo, otras a 10 centímetros, no tiene que ver que el pasto está cercano. Y ya la experiencia de muchos colegas dice, no me vas a meter más de tantos animales en ese poteo, porque me lo vas a bajar mucho, me vas a comer la yema, me lo vas a dejar sin área foliar residual, ¿ah? y no vas a meter los animales hasta después de tantos días que ese pasto recupere el pasto de la macolla. Sabiendo esas tres cosas, eso es fisiología vegetal, sabiendo esas tres cosas, ustedes pueden decidir cuántos animales. Ya se sabe, se pueden hacer mediciones para estimar cuánta materia seca se está produciendo, se sabe cuánto consume el animal. Quedó en el aire. Nosotros los ingenieros agrónomos dicen que somos los ingenieros de peso, porque todos quieren saber cuántos kilos, cuál es el pasto. No hay nada mágico, no hay raza mágica, no hay pasto mágico, hay adaptación es ahora. Últimamente se está hablando de lo que es la ganadería regenerativa, en donde un pedacito de tierra viene en ese villaje de animales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que consuman todo y fertilicen de una vez. Pero aquí, en nuestras condiciones, necesitamos estudio para saber cuántos animales se van a meter, porque precisamente tenemos que cuidar que no se coman todas las yemas, que le dejemos un carbohidratos y que le dejemos un poquito de área foliar. Esas tres cosas, tengamos claro esas tres cosas. Entonces, en la medida que nosotros cuidemos los pastos en esas condiciones, vamos a tener pasto todo el tiempo. Si nosotros queremos fertilizar, obviamente tenemos que concentrar animales, pero tenemos que calcular el número de animales que se pueden comer la lámina, y eso se puede estimar. Es decir, hay formas de medición que se pueden hacer y ustedes tener los números para decir, me está produciendo ¿cuánto? 1.500 kilos de materia seca, y el animal se consume ¿cuánto? 13.5 kilos diarios. Ya yo dividí, yo sé cuántos animales puedo meter de un solo sometedor para que no me lo baje, ¿no? Más allá de lo que tiene que bajar, ¿no? Entonces, esos métodos de pastoreo, donde no importa, meten todos los animales, hagan todo el número de corderos, que se escucha mucho con el tema del WhatsApp. A mí siempre me ha preocupado, porque yo digo, bueno, son sistemas de pastoreo que se han diseñado en otras partes del mundo, en donde los pastos tienen la yema a ras del suelo. Donde aquí no, la tienen a 10 a 15 centímetros, entonces por lo tanto que te celote de animales y no importa que te bajen el pasto que se va a recortar, pero aquí no. Entonces, tengamos claro que hay un comportamiento fisiológico que nosotros podemos estar manejando, que es un conocimiento, y que bueno, la experticia de muchos de los colegas que trabajan directamente en pasto dicen, venden tantos animales ahí, ya saben inmediatamente cuántos animales pueden vender y cada cuánto tiempo lo tienen que vender. Yo recuerdo al profesor Mario Laneta, que nos dejó lecciones aprendidas, pero bien interesante, que nos decía, entre una primavera, sí, profe, vamos a sacar los animales a la altura de la cerca, decía. Profe, bajé la cerca, le decíamos nosotros, porque teníamos que esperar que estuviera a la altura de la cerca para hacer el pasto, pero mientras tanto, aquel viaje de heno que se había preparado con una montaña de animales y mujeres, haciendo por lo menos 20, 21 días, si llovía bien,
ese pasto se recuperara para poder hacer el primer pasto. Es clave, como usted mete los animales y ese pasto no le da chance. Usted se come el rebote rico en proteína, produce mucha leche, pero después va a tener que resembrar, porque volver a... ¿Y qué es más caro? ¿Qué es más caro? Entonces, hasta ahora, como ganadero, bueno, duele más que se muera un animal, pero cuando se vuelve a estar en pasto se le da más. La semilla está carita. Gracias, profe. Gracias. Ingeniero. Yo te hice la pregunta esperando que salía, ¿no? Ya la profesora se me adelantó ya. Yo soy de la escuela vieja de formación de los ingenieros agrónomos, donde teníamos que usar bastante fertilizante, bastante suplementación, todo eso, ¿no? Yo viví en mi desarrollo en la parte técnica, viví como utilizando Boixán, suplementación, fertilización y el riego. Sí, otra cosa de la vieja escuela, que nos aprendimos la fórmula del número de potreros, ¿no? Era día de descanso, de día de ocupación humana. Y los días de descanso, ¿cuánto eran? Bueno, 100 campanos y 100 campanos, 30 días. ¿Se acuerdan de esa forma? Ahora las nuevas estrategias dicen que esos días de descanso son equivalentes a la duración de la semana. Por lo tanto, la cantidad de potreros que te salen son al menos 61 potreros en un año. Entonces, una de las resistencias que hay a ese tipo de maneros es la inversión y muy cerca, pero las nuevas estrategias dicen que si tu época seca dura 3 meses, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener por lo menos 61 potreros para poder hacer una rotación. Potreros pequeñitos, donde los vamos a entrar, los animales van a entrar con altas cargas, instantáneas, con ese montón de animales que consiguen una cuota que permite entonces tener los beneficios. Ahora se le da mucha importancia al beneficio de los microorganismos en el suelo, de los microorganismos en el suelo que van a ayudar a esa mejoría, esa disponibilidad. En todo caso, hoy en día tenemos que echar mano de muchas de las tecnologías que existen. Ya empieza la del dron con los colores para saber las deficiencias. Yo soy de la teoría, profe, de que el hecho de que usted quiera hacer un sistema de rotación o azar, o que usted quiera hacer ganadería regenerativa, no quiere decir que usted tiene que cortarse las manos y no usar las herramientas que están disponibles. Es mi teoría, es mi forma de trabajar. O sea, si usted quiere hacer ganadería regenerativa y usted quiere ir por una línea, no quiere decir que usted tiene que dejar de hacerlo. O sea, de 0 a 100 kilómetros por hora, de 100 kilómetros por hora a 0 de 2. O sea, hay medias tintas, hay grises, hay zonas, no todo el mundo lo va a poder hacer. No todo el mundo puede hacer 80 potreros. Yo le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, cada vez que yo voy al laberinto a dar el tema de rotación de potrero, y el sistema de rotaciones tiene una base de WhatsApp modificada, les digo, un rotacional racional, y yo les digo, tienen que hacer 50 potreros, todos levantan la ceja y les llega aquí arriba, porque todos tienen potreros de 5, de 6, de 7, de 8 hectáreas. Entonces les digo, bueno, es que lo ideal sería un potrero más pequeño, tal. Bueno, sí, eso está bien, pero tiene razón, ingeniero. Alambre y estanquillo. Pero alambre y estanquillo. Ah, bueno, le digo, pero es que hay cercas móviles, eléctricas. Sí, pero es que necesito personal. O sea, Aquí está peor. todo el mundo. O sea, hay cada condición específica. Por eso yo voy a los principios básicos y cada quien vamos buscando cuál es la mejor manera de trabajar. Esta parte de control y manejo de plagas y enfermedades es porque cuando venimos saliendo de la sequía, y vamos a avanzar sobre esto, porque ya tengo más de una hora. Ya te he oído muchas clases. Sí, tengo más de una hora. Porque muchas de estas plagas y enfermedades están en la zona
Y cuando venimos saliendo, por ejemplo, ahorita, muchos productores ahorita, en la época de sequía, son afectados por blisus. ¿Correcto? Blisus. El chinche. Chinche de los pastos, blisus insularis. Una amarillamientazón, esos potreros feos. Y muchos dicen, no, porque la sequía y tal, pero cuando vamos al detalle y caminamos el potrero, hay blisus que da miedo. Eso acaba un potrero así. Ah, pero es que viene la época de lluvia y puede aparecer el Spodoptera frugiperda, cogollero de maíz, pueden aparecer otras especies que todo lo venimos haciendo bien, pero estos son factores bióticos que también nos degradan. Este es el caso de Spodoptera frugiperda en las piedras. Literalmente yo escuchaba los gusanos comiendo. Ojo, y la gente dirá, no, pero es que lo controlaste con químicos. No lo controlé con químicos. Lo controlé con Bacillus thuringiensis. Con Bacillus thuringiensis, una bacteria. Con un control biológico. ¿Por qué? Porque lo tenía disponible. Porque teníamos 20 hectáreas de maíz al lado. Le echaste el cogollero. Usé el Bacillus thuringiensis y controlé el ataque de Spodoptera frugiperda. Eso quiere decir que no solamente podemos usar químicos, podemos usar biológicos, podemos usar orgánicos, podemos usar todas las herramientas que tenemos a la mano para poder trabajar.